Es un responsable político que tendría que responder ante el Congreso, por lo menos, ante la ciudadanía. Ya. Está Pablo Benza con nosotros, es periodista, está especializado en estos temas ahora, ¿no? De lo que está pasando en los aeropuertos del país, pero también vamos a quedarnos con él porque maneja temas económicos. ¿No? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, un gusto. Bien, estábamos conversando sobre esta situación que ha pasado en el aeropuerto Jorge Chávez, que creo que se veía venir, ¿no? Sí, claro. O sea, no es de ahora, digamos No. que tiene ya un buen tiempo. Y esto tiene que ver con, básicamente, un tema de status quo, ¿no? O sea, que los controladores aéreos que están en este momento manejando las torres de control no quieren perderlo. Básicamente es que el gremio de controladores aéreos, que es el SUCTA, que es el principal, se ha vuelto demasiado poderoso, controla las áreas operativas de Corpac, y cuando pierde un poco de poder o un poco de los beneficios de ese poder, como por ejemplo la posibilidad de hacer muchas horas extra, etcétera, genera este tipo de caos como el que hemos tenido anteayer. Discúlpame, pero esto tendría que ser tipificado como un delito, porque tú no puedes tomar un servicio que yo califico de estratégico, ¿no? Estratégico. De estratégico, para beneficio personal. Entonces yo lo tomaría como un secuestro, porque tú no puedes secuestrar una torre de control, digo. ¿No? Y tomar decisiones sin que las demás autoridades lo sepan o no, o tengan algún tipo de participación. De manera unilateral tú no puedes hacer cosas, ¿no? Dentro de un sistema que pone en juego muchas cosas, ¿no? El tema de traslados, tú no sabes, si hay una persona que tiene que salir de emergencia a una cita médica o a un tipo de operación que le pueda salvar la vida. Un penalista te podría decir si tipifica como qué delito en específico. Exposición de personas a peligro, por ejemplo. Lo que está claro es que el sindicato no puede ir por encima de un servicio estratégico para todas las personas del país. No tiene ningún sentido. Que eso ocurra no tiene absolutamente ningún sentido, ni práctico ni lógico de ningún tipo. Ok, claro, además eso afecta a sectores también estratégicos para el país, no solamente estratégicos, sino económicos, el turismo. Yo lo decía al inicio del programa, bueno, pasamos de lo de Machu Picchu, donde también hubo un desmadre por el tema de cambiar el sistema de la venta de entradas, a un aeropuerto al que llega miles de turistas para ingresar al país y gente que sale del país, ¿no es cierto? Sí. No sé si te das cuenta de la dimensión del problema, porque aquí parece que nadie lo avisora de esa manera. Y te aseguro que hay turistas, es más, hay turistas que se quedaron varados en Aguascalientes y después se quedaron varados en el Jorge Chávez. Entonces, que se quedaron varados 4 días por dos problemas distintos. Somos un país imposible, ¿ah? Pero imposible por grupúsculos. O sea, discúlpame. ¿Cuándo aquí un sindicato tiene tanto poder? Bueno, el sindicato del Congreso de la República tiene un poder extraordinario que se aumentan constantemente los sueldos y los bonos. O sea, nadie ataca a los sindicatos. Les tienen mucho miedo. Y entonces ahora entramos al sindicato de los controladores aéreos. Y normalmente los sindicatos con más poder son los sindicatos de empresas públicas, ¿no? Normalmente el sindicato de empresa privada es el que más batalla tiene que dar, o tendría que dar por sus afiliados, pero el sindicato de empresa pública es el que termina teniendo mayor poder, ¿no? El de Corpac es un ejemplo perfecto. ¿No? Donde además se heredan los cargos, ¿no? Si no me equivoco. En Corpac no lo sé. En Sedapal. En Sedapal. Si me estoy equivocando ahí. En Sedapal y en otros más también, no solamente en ese, en varios. Entonces, hay que empezar a mirar las cosas ya en su real dimensión. A veces nos enfocamos solamente en este problema que resulta mediático porque es un problema que afecta a miles, pero el fondo del asunto tiene mucho más cosas por dar. Y darle soluciones, ¿no? Yo creo que lo importante es dar soluciones al problema de fondo. Lo que han hecho ahora, lo último que ha ocurrido es que el MTC ha cedido, ha capitulado. Y ha dicho, bueno, les vamos a volver a dar la exención para que no tengan que aplicar protocolos de fatiga. A ver, parece que el público que nos escucha a través de Exitosa a nivel nacional no entiende del todo la real dimensión del problema. ¿Qué pasa? Que hace ya un par de años se produjo un accidente terrible en el aeropuerto Jorge Chávez y murieron 3 bomberos. 3 bomberos, ¿no? Que ingresaron a la pista y luego las investigaciones terminaron que las responsabilidades vinieron de la torre de control, de los controladores aéreos, ¿no es cierto? La investigación oficial que hace la CIA, que es una entidad que también depende del MTC, es decir, tiene un conflicto de interés porque es juez y parte, dice que la responsabilidad es de los propios bomberos de su muerte, porque ellos entran sin recibir un término técnico. Pero hay un tema espeluznante que es que los controladores te dicen, yo no le dije ingreso a pista, pero habían coordinado previamente de que querían entrar a pista. Entonces, ¿por qué no les dicen, oye, por si acaso no entres a pista? ¿Por qué? Porque la persona que había coordinado estaba durmiendo. La persona que había coordinado con los bomberos y le habían dicho, por si acaso queremos entrar a la pista, estaba durmiendo 5 minutos antes del accidente. A eso voy, que tenías en ese momento un personal completamente desgastado, ¿no es cierto? Que no tiene seguramente la lucidez al 100% para poder trabajar en un sistema de transporte que es muy delicado, ¿no es cierto? En donde se pueden presentar
situaciones de emergencia o accidentes si se toma una mala decisión. Tú como ser humano sabes que estás viajando en un avión, en un pedazo de lata que está por los aires y que te están controlando personas que están durmiendo en su silla, en su hora de trabajo. Te da bastante miedo, ¿no? Probablemente mucho más miedo que los buses, que probablemente tienen más accidentes, pero en un avión te da muchísimo más miedo saber que tu controlador aéreo está durmiendo panza arriba, ¿no? Ahora, la pregunta aquí también es primariosa, ¿no es cierto? ¿Por qué es que tenemos tanto déficit de controladores aéreos? ¿Por qué no tenemos, digamos, gente constantemente contratada para poder solucionar este problema de las horas extras que se tienen que cumplir o que ellos tienen que, ¿no? tener? Ya, justo te busqué el dato. Son aproximadamente 300 y poco controladores aéreos en todo el Perú. Tienen que cubrir puestos no solo en todas las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, sino también en los centros de control radar que monitorean el cielo. Tienen distintas funciones. De ellos, el 80% son sindicalizados. ¿Qué pasa? Corpac tiene una escuela que forma nuevos controladores aéreos. Y los profesores de esa escuela, no solo los profesores, también los encargados operativos de la escuela, la gran mayoría de ellos son controladores sindicalizados. Hay un incentivo muy perverso para que de esa escuela no egresen masivamente nuevos controladores para que cubran los puestos y los controladores sindicalizados hagan horas extras. Bueno, pero entonces estamos hablando pues, de un negocio pues, perverso. O sea, el sindicato no puede ponerse por encima de los intereses de un país. No tendría por qué estar a cargo Corpac de la escuela, o por lo menos los profesores no tendrían que ser controladores. Bueno, ¿y qué depende cambiar esa situación, no? Tendría que declararse en emergencia el espacio aéreo nacional. Ok, cuando tú hablas de declararse, es que las declaratorias de emergencia, la verdad, en este país son tan comunes que uno no entiende exactamente para qué sirven. Es ¿no? verdad, es verdad. En este caso, lo que haces al declararlo en emergencia, claro, cuando tú declaras en emergencia una zona, no sirve de nada porque tú pones, no sé, 5 barricadas de policías y a la vuelta están robando y no hacen absolutamente nada. Pero en este caso sí es importante porque tú declaras en emergencia el espacio aéreo y puedes hacer dos cosas. Puedes traer controladores extranjeros. Los contratas. Puedes contratar controladores extranjeros y puedes también contratar controladores militares. Con los controladores militares hay un problema, ¿no? Porque tienen otra formación, una formación militar, etcétera. Pero su actualización es más fácil. Ver, antes había un convenio con la Fuerza Aérea del Perú en el cual sus controladores asumían posición dentro de las torres de control. Eso se dejó de lado, ¿no? Ahora tú dices, claro, con los controladores militares hay un cuestionamiento porque dicen que no tienen las mismas capacidades que uno que está en este momento en el aeropuerto. Pero a ver, existe algo que se llama en el mundo cursos de actualización, sí, claro, ¿no? Y todo el mundo pasa por cursos de actualización. Nosotros como periodistas pasamos de los medios tradicionales a los medios digitales. Nos actualizamos para conocer la tecnología, ¿no? Y saber qué tipo de funciones cumple nuestro trabajo. Ahora viene la inteligencia artificial. Entonces tienes que estar preparado para asumir el reto de trabajar con la inteligencia artificial en el periodismo. Lo mismo tendría que pasar con, por ejemplo, los controladores aéreos militares de la Fuerza Aérea del Perú. Tú eres periodista formado en radio, pero no significa que no te puedas mañana sentar en un set de televisión. Por supuesto. Es decir... Y tampoco que no pueda escribir. Exacto. Es más o menos el mismo trabajo. Tienes que probablemente llevar un poco de actualización, pero lo vas a poder hacer. Es más fácil que formar controladores de cero. Mientras se interviene esa escuela y se garantiza que estén ingresando la cantidad de controladores que realmente necesitamos. Porque, a ver, los señores de Corpac se sientan en mesas como esta durante los últimos 3 años y te dicen, estamos trabajando para mejorar la oferta de controladores, para acrecentar la cantidad de controladores. Hace 3 años están trabajando. ¿Dónde están esos controladores? A ver, discúlpame, voy a hacer un término que creo que es bastante duro, pero que en este caso sí le cae a pelo. Y cuando es un término, estoy hablando de un adjetivo. Esto es una mafia. Tendríamos que decirlo de esa manera, ¿no? Ahora, pero no me has contestado. ¿Quién declara en emergencia el espacio aéreo? El Estado. El Ministerio de Transportes es el ente rector y el Estado tiene que hacerlo. Ok, ¿y qué ha hecho el ministro actual de Transportes y Comunicaciones para encontrar una solución inmediata? Ceder, básicamente. Pero entonces estamos hablando de un pelotudo que no toma mayores decisiones. Y lo que el señor ha dicho es que se ha reunido de madrugada con los controladores han empezado a normalizar el flujo aéreo. ¿Después de cuántos tiempos se ha reunido el ministro de Transportes y Comunicaciones con los controladores aéreos? Probablemente 5 o 6 meses. Después de 5 o 6 meses. Probablemente. Cuando este problema ya estaba en desarrollo. Desde diciembre vienen constantemente cerrando, restringiendo el espacio aéreo. Ok, el ministro de Transportes y Comunicaciones entonces no está cumpliendo con su trabajo. No a cabalidad, ¿no? No a cabalidad. Entonces él es responsable también de las pérdidas que se han dado en los aeropuertos. Es un responsable político que tendría que responder ante el Congreso, por lo menos, ante la ciudadanía. Ya, claro, mira, fíjate que yo también soy bastante crítico en unos aspectos porque, claro, que algo que no está funcionando lo tienes que cambiar. Y en ese sentido hemos venido reclamando muchos conductores de este medio de comunicación el cambio, por ejemplo, de gabinete, de ministros, que sean mucho más competentes. Sí.
Entonces, eso no se está dando tampoco. Si estás viendo que hay un fracaso, por ejemplo, en estrategias de seguridad, en materia económica, de la que vamos a hablar también más adelante, y te pido que te quedes, mira cómo va ahora en temas de transportes y comunicaciones, ¿no? El ministro de Transportes y Comunicaciones en este tema ha mostrado total incompetencia, sin dudas. Ha solucionado un problema inmediato, retrocediendo a la situación previa que existía cuando ocurrió el accidente. Lo que todos hemos visto con los controladores durmiendo con almohadas y sillas en la torre de control el día del accidente es más o menos a lo que se ha retrocedido con la nueva exención. Les han dicho, les permitimos de nuevo no cumplir con los protocolos de fatiga de la Regulación Aeronáutica 311. Les permitimos de nuevo hacer lo que ustedes quieran. O sea, lo que se está dando aquí es una especie de pastillita, ¿no es cierto?, para curar momentáneamente la enfermedad. Ceder a la presión, a la extorsión de un grupo de personas que si es que no les dan lo que ellos quieren, dicen, bueno, entonces solo despegan cada 5 minutos los aviones. Y solo entra un avión cada 10 minutos al espacio aéreo. ¿Tú sabes los aviones de las aerolíneas que viajan de Panamá a Santiago de Chile para irse con escala de 30 minutos a Sydney, Australia? Tienen que cruzar el Perú. Y no estaban pudiendo hacerlo porque les decían, solo cada 10 minutos puede entrar un avión además, al Perú. eso es un costo en combustible, ¿no? El hecho de que un avión esté parado, minuto a minuto, es un costo bastante alto para las aerolíneas. Y no solo parado, tienen que dar vueltas en el espacio aéreo hasta que les permiten entrar o darse la vuelta por Brasil y Bolivia y Paraguay para poder ir a Chile. Lo cual es, gastas más combustible, nadie quiere quemar combustible, pero también es, bueno, más tiempo, tienes que acelerar más el avión, etcétera, etcétera. Nos habíamos convertido en un problema para las aerolíneas internacionales. Estábamos faltando a un convenio, que es el Convenio de Aviación Civil Internacional, mediante el cual garantizamos que nuestro espacio aéreo está habilitado. Hubo un comunicado estos días de los gremios. No solamente los gremios, sino de esta institución internacional respecto a cómo estaban viendo ellos el problema en el Jorge Chávez, ¿no? IATA. Es una asociación de aerolíneas internacionales. Bueno, entonces no podemos decir en todo caso que el Jorge Chávez es un aeropuerto modelo, pues porque de eso se han venido agarrando en los últimos años. Durante muchos años, ¿no? Y ya no. Claro, en infraestructura tal vez ha mejorado, pero en cuanto a manejo, ven ustedes el caos que impera, ¿no? Así es. Y IATA lo que decía es, nos están generando un problema. Y ustedes tienen la obligación de garantizar que nosotros podamos pasar por su espacio aéreo. No lo están haciendo, ¿no? Bien, estamos con Pablo Benza, es periodista, está con nosotros el día de hoy. Vamos a una pausa, renovamos información y volvemos con este problema y el económico también que va a estar en la línea telefónica Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, para hablar sobre las estrategias económicas de recaudación que ciertamente, no lo sé, qué tanto contribuyan a mejorar. Sobre todo en un momento en el cual tenemos una recesión, ¿no? O sea, pagar más impuestos. Bueno, hay sectores que se benefician, otros que no. En todo caso, lo analizaremos a profundidad, tanto con Pablo como con Luis Miguel. 9 de la mañana, esto es Exitosa en Lima, 95.5 de la FM. Somos la voz que integra al Perú. Hoy está usted en Hablemos Claro. Soy Jesús Verde, volvemos luego a la pausa. Estamos hablando con Pablo Benza, que es periodista. El Perú tiene 200 aeropuertos, 5 internacionales y, si no me equivoco, algo de 18 aeropuertos nacionales. Entonces, bueno, es un buen número de... Son un montón de pistas de aterrizaje en todo el país. Ahora, que tenga solamente 300 controladores, eso es llamativo, ¿no? Ahí te das cuenta de la escasez. Claro, porque, y ahora vamos a entender el problema de fondo. Aquí es que hay un amarre del sindicato de trabajadores de controladores aéreos, ¿no? Sí. Que no permite de que haya una mayor oferta ante la demanda. Sí. Ese es el resumen de todo el problema. Ese es el negocio, ese es el resumen, que hay que decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, eso está afectando a nuestra economía también. Eso está afectando al sector turismo definitivamente. Ya, claro, ok, pero mira, fíjate, es que tendría que haber algún tipo de decisión y perspectiva por parte de quienes ejercen la autoridad, ¿no? Porque este no es un problema de ahora, tú dices que es desde diciembre. Sí. El problema inmediato es de diciembre. Por lo menos tenemos 3 años con un serio problema de escasez y de horas extra en Ok, entonces han pasado los gobiernos y los ministros y nadie se ha puesto a ver esta situación. Nadie le quiebra la mano a los controladores aéreos. ¿Sabes cuál es la solución inmediata? No, nadie le quiere meter la mano a los controladores aéreos. ¿Sabes cuál es la solución inmediata? Traer controladores extranjeros. Si se sienta acá un representante de Corpaco del sindicato, te va a decir, no podemos traer controladores aéreos porque nosotros coordinamos con los aviones militares los despegues de los aviones militares. Y los controladores extranjeros no pueden saber de dónde despegan nuestros aviones. ¿Qué es peor? Que un controlador de Panamá, con el que probablemente nunca tengamos una guerra, sepa, o puedes incluso aislarlo de la información, pero sepa cuándo va a despegar un avión militar de Perú para hacer un ejercicio de prueba, o que tengamos este problema arrastrando durante 3 meses y no lo podamos solucionar. ¿Qué es peor? Que no tengamos, pues. Que no tengamos, ¿no? Claro, Oye, yo creo lo mismo. Quiero que el público entienda de que este es un tema amañado, que tiene a un grupo, ¿no es cierto?, tomando decisiones sobre algo que es de interés nacional, ¿no? Así es. O sea, estoy hablando del servicio de transporte aéreo en el Perú. Así es. O sea, en todo el país que está conformado por más de 30 millones de personas. Así es. Ahora, yo creo que
No, a ver, repito yo, o sea, esa es la línea de análisis inicial de todo este problema. Sí, Lo otro es la falta de capacidad de las autoridades para tomar determinaciones. Sí. En este caso, el señor Raúl Pérez Reyes, que ejerce como ministro de Transporte y Comunicaciones, tendría que ya tomar algún tipo de decisión, porque lo que está haciendo en este momento es darle como que una especie de solución mínima, ¿no es cierto?, a un problema de fondo. Y nadie ha podido con el sindicato. Tanto es así que el director ejecutivo de Corpac acaba de renunciar. El directorio de Corpac venía intentando solucionar el área operativa de Corpac, que está controlada por los controladores, vale la redundancia. Y no han podido. Han peleado contra el área operativa, han peleado contra las gerencias operativas que están ocupadas por miembros del sindicato y no han podido. Entonces ha renunciado el director de Corpac. Basta y sobra con la renuncia del señor. Van a poner a uno que tampoco va a tener la fuerza para hacerlo. ¿Te acuerdas de la huelga en la época de Betsy Chávez? Sí, claro. Que pararon en Semana claro, Santa. Eso fue en el 2021. La gente se quedó con que el reclamo era que les paguen más, que les paguen... En fin, el reclamo principal ahí era que renuncien 3 gerentes. Porque querían ellos ocupar las gerencias. Y de hecho la gerencia clave, que es la gerencia de operaciones, que es la que programa los turnos, fue copada por los miembros del sindicato. Bueno, está con nosotros Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días. No escucho a Luis Miguel Castilla. Gisela, por favor. ¿Está con nosotros? Sí, a ver, nos pide un minutito para poder mejorar su audio. Creo que va a tener también una óptica interesante respecto a este tema, ¿no? Porque, claro, decisiones de este tipo que afectan a la economía y parece que hemos olvidado que estamos en un proceso de recesión. Estamos hablando de que estamos avanzando al primer trimestre de este año. Bien, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, a ver si podemos subir un poquito el volumen a Luis Miguel Castilla. Te estábamos convocando para hablar un poquito de las estrategias de este gobierno para buscar cierto nivel de recaudación, ¿no es cierto?, para hacerle frente a la recesión, porque dicen que el año pasado no han recaudado como debieron recaudar, pero no sé si tengas algún comentario respecto a lo que pasa en el aeropuerto. Está acá conmigo Pablo Benza, que también es periodista. Sí, hola. Mira, yo creo que el tema del manejo del aeropuerto es bastante importante en distintos motivos, no solamente porque estamos con la urgencia de recuperar el turismo receptivo. Somos de los pocos países en la región que todavía no recuperan los niveles de turismo receptivo. Llegamos a 4.5 millones antes de la pandemia y estamos lejos de llegar a esa meta. Y obviamente el adecuado funcionamiento del aeropuerto es clave. Yo recuerdo en mi época que era muy difícil lidiar con Corpac, especialmente con los controladores aéreos que se empecinaban en hacer huelgas justamente en las épocas más complicadas del año, ¿no? Semana Santa, 28 de julio, Navidad. Entonces yo creo que esto es absolutamente clave cuando el Perú las autoridades están con el objetivo de retomar los flujos de turismo receptivo. Están haciendo una campaña internacional y flaco favor hace que ocurran estos sucesos en el aeropuerto nuestro, que está a punto de incluso de inaugurar la nueva terminal. Entonces creo que es algo que atenta contra la recuperación económica del país. Bien, creo que es importante lo que tú señalas. Ahora, tú has sido ministro ya hace bastante tiempo, entonces este no es un problema de ahora. El tema es por qué nadie puede tocar a los sindicatos en este país, porque no solamente es el sindicato de Corpac, del Congreso también, ahí tienen sus cuchipandas, entonces hacen lo que se les da la gana para tener incrementos importantes de sueldo, bonos, ¿no? Ahora, discúlpame, estoy hablando de los sindicatos, Luis Miguel, porque no tendría que tener poder sobre un servicio que es estratégico. Así es, pero lamentablemente es el mundo al revés, ¿no? Desde Petroperú, que los sindicatos tienen un control muy grande sobre la empresa, hasta todo tipo de movimientos sindicales, y te doy un par de ejemplos, ¿no? Ahora tenemos un aumento de la edad de jubilación de 70 a 75 años, y esto no es para recaudar más recursos para la ONP, esto es porque hay un grupo específico respaldado por los sindicatos que podrían entrar en una sexta lista de socios colectivos que son mayores de 70 años. Entonces, para poder ser reincorporados, requieren este cambio en la ley. Eso tiene un móvil sindical. Y si uno se fija, los pliegos hoy en día no tienen mayor restricción presupuestaria. El MEF hace unos años trató de establecer un mecanismo que pusiera parámetros presupuestarios hasta cuánto se podía negociar salarios colectivos, y esto fue derogado por el Congreso. Entonces estamos a la merced de estos en temas desde la discusión del salario mínimo, que responde a presiones sindicales,
que representa a menos del 10% de la población económicamente activa, hasta todo tipo de presiones de gasto y distorsiones en la economía y una permisividad por un gobierno bastante débil y precario. Bueno, se entiende que un sindicato nace, ¿no es cierto?, para la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ese era el fin, ¿no?, con el cual surgieron, pero creo que ahí estamos ante situaciones perversas que además generan un costo para el país. Y el costo no solamente pasa por lo económico, Paolo, Luis Miguel, que la gente entienda también. El costo pasa porque hay personas que ya no tienen la capacidad para ejercer determinado tipo de posición dentro de un sistema laboral, ¿no? Entonces, pasa en diferentes sindicatos, no lo sé. Si hablas de, por ejemplo, meritocracia, hay gente que no llega a ese nivel. Entonces, ahí hay un problema bastante serio, como lo está manifestando Luis Miguel Castilla, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, así es, ¿no? Hay un problema bastante serio en el tema. ¿No? Sí. Serio, o sea, eso tendría que cambiar. Pero bueno, en fin, es un tema de larga data, ¿no? O sea, no de ahora. Entonces, esta semana, Luis Miguel, y te hemos convocado para eso, se anunció el incremento, no se anunció, ya se dio, por sentado que en marzo empieza a darse este incremento del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y el argumento es buscar mayor recaudación. Entonces, hay quien dice que esto no es correcto. Entonces, hasta en eso estamos fallando. Yo decía, pero ¿por qué un impuesto selectivo al consumo en estos momentos donde justamente hay mayor consumo? Por ejemplo, en el verano de bebidas como la cerveza, ¿no? O sea, tú no tendrías que desincentivar, sino tendrías que tal vez motivar, no lo sé, porque estás, ¿no?, en medio de un clima muy complejo donde hay más calor, la gente quiere salir, quiere, no, tal vez consumir más. Entonces, no sé si te das cuenta de la contradicción que quiero dar a entender. Absolutamente de acuerdo, Jesús, porque estamos recién saliendo de un momento bien delicado de la economía y donde el consumo ha sido bastante golpeado y las ventas a un consumidor sin mayor poder adquisitivo es lo que está siendo frenado. Ahora, el móvil recaudatorio es medio ridículo, porque si tú te pones a pensar, con este ajuste que ha dispuesto el Ministerio de Economía, se van a recaudar más o menos 200 millones de soles. Y la recaudación cayó el año pasado 10.000 millones de soles por el menor crecimiento. Entonces, creo que acá lo que debe quedar claro es que acá, en mi criterio, creo que el timing muy malo. Evidentemente hay que recuperar y sanear las cuentas públicas, pero principalmente hay que recuperar el crecimiento económico porque esto de por sí solo va a generar un incremento en la recaudación. Esa cifra que da Luis Miguel es importantísima, ¿no? Porque si es que lo que quieres es subir tu recaudación, un impuesto muy fácil para subir la recaudación que utilizan casi todos los ministros es el ISC, porque no pasa por Congreso. Entonces, tengo un hueco fiscal, no sé cómo hacer, ISC. Ya, pero vas a recaudar 200 millones. Es muy poco, tu hueco fiscal es mucho más grande. Y a cambio lo que estás haciendo es malograrle la economía a decenas, cientos, miles, millones de bodegas a nivel nacional. Sí, bueno, los bodegueros han saltado hasta el techo diciendo que esto no les conviene. Igual los sectores comprometidos, el gremio de cervezas, ¿no?, licores espirituosos, y ahora, no lo sé, y tampoco es que estoy viendo algún tipo de estrategia económica para justamente generar reactivación, con lo de Machu Picchu y con lo del aeropuerto, o sea, tendrías que haber tenido algún tipo de perspectiva, ¿no? El ministro Contreras nos ha vendido que todo se va a solucionar con un shock de inversión pública, que es un cuarto de la inversión privada, mientras las expectativas empresariales a 3 meses todavía siguen estancadas gracias a su imagen dañada. Él sigue vendiendo que lo vamos a solucionar con un shock de inversión pública. Eso es inviable. Pero en eso habíamos coincidido, Luis Miguel, creo, hace ya bastante tiempo, cuando tú nos estabas visitando, ¿no? De que tendría que haber algún tipo de cambio en el manejo del sistema económico del país. Mira, lo que se requiere es un poco de sensatez y un poco de consistencia, porque, vamos a ver, mira, por un lado están queriendo sanear las cuentas públicas por el incumplimiento de la meta de déficit fiscal, que es importante, porque eso es la fortaleza que tenemos aún. Pero por otro lado, digamos, ya el presupuesto modificado en los primeros 3 semanas del año ya se incrementó en 4.500 millones de soles. El propio gobierno está tratando de impulsar ciertos sectores con exoneraciones tributarias, que es una pérdida de recursos impresionante. 20.000 millones de soles se dejan de recaudar por exoneraciones, especialmente al IGB, que han probado ser inefectivos en su mayoría. Entonces hay una inconsistencia. Y obviamente también en los mensajes. Yo creo que también el mensaje del mes debe ser muy cauto y derrochar optimismo, pero con credibilidad. Entonces,
ante el primer punto de crecimiento positivo en el mes de noviembre, ya decía, ahora sí estamos embalados. Creo que eso peca de cierta ingenuidad y creo que mina la credibilidad aún más del mes. Entonces creo que es importante tener con claridad cuáles son, ya de todo lo que se aprobó el año pasado, que se implemente, que se ejecute, que se levanten las trabas a la inversión privada, porque la inversión pública no va a resolver los problemas nuestros, no solamente por un tema fiscal, sino por la incapacidad de los problemas de gestión pública que hay en el país, y que apueste por un par de proyectos importantes, trascendentes, y que se dedique a una simplificación administrativa, que es lo que está abogando desde la bodeguero, que también sufre, es víctima de sobornos, de extorsión, hasta la gran empresa, que está hoy día todavía sufriendo de una etapa complicada. Entonces creo que es sensatez, mayor liderazgo y que lo político no se imponga, Jesús, porque lo que yo veo es que cualquier tipo de medida interesante, finalmente hay una especie de autocensura y permisividad para no generar ruido y conflictividad social que pueda minar la permanencia del gobierno en el poder. No, y al final el gobierno termina cediendo, ¿no? El gobierno siempre termina cediendo, ¿no? Sí, claro, o sea, lo hemos visto. O sea, el gobierno termina cediendo, pero los ministros siguen en el cargo. Lo cual, como dice Luis Miguel, ¿no? El ministro de Economía es un ministro que te dice, crece un punto en noviembre la economía y dice, ya estamos saliendo. Es un ministro que claramente no tiene un manejo comunicacional ni político, ¿no? Si hablamos de inversión pública como una receta, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra economía por parte del gobierno, ¿qué anuncios importantes de obras han dado en los últimos meses? Ya, con miras al 2024 para tratar de recuperarnos. Ellos no saben distinguir entre lo que es destrabar un expediente de lo que es realmente la obra se va a hacer. Entonces, si destraves de expediente se pueden anunciar hoy, mañana, un mes, 2 meses después. Y va a seguir trabado el expediente 4 meses después por otro tema. Que es lo que hemos venido haciendo durante muchísimos años. Anunciamos destraves, pero no se concretan las obras. La inversión pública es un cuarto de la inversión privada. La verdadera recuperación viene de que los empresarios tengan confianza en un ministro y decidan, bueno, vamos para adelante con nuestras inversiones grandes. Esa es la verdadera recuperación. No hay otra recuperación. Empresarios grandes, empresarios medianos y empresarios pequeños. Ojo. Porque hoy las MIPES son las que menos confían en Alex Contreras, se sienten traicionadas por este tipo de cosas. Han levantado su voz, han emitido comunicados indicando que se sienten traicionados. Ahora con el impuesto selectivo al consumo están más que molestos, ¿no? Y Luis Miguel, además habría que hacer una salvedad, ¿no? Yo no soy especialista en temas económicos, no soy técnico en ese sentido, pero sí creo que hay que tener cierto sentido común para manejar las cuentas del Estado. Y ya este argumento, por ejemplo, del fenómeno del niño no es un argumento que resista más adelante para un eventual fracaso económico, ¿no? Porque fíjate que el fenómeno del niño ha ido poco a poco desescalando. Otra hubiera sido la situación si es que el fenómeno del niño se hubiera dado de una manera distinta como en el año 2017. Así es. Y yo creo que complementando a lo que dicen, un tema que para poner las cosas en contexto, es que tampoco todo depende de un ministro y de economía, porque hay ministerios que son responsables sectoriales del gasto. El Congreso tampoco contribuye porque saca ley populista tras ley populista y hace muchas contrarreformas. Hay una cierta politización de algunos órganos jurisdiccionales, hay una vulneración de la seguridad jurídica por parte de ciertos alcaldes irresponsables, en mi criterio, y mucha extorsión a todo nivel. Yo creo que es un tema compartido y que no ha calado un nivel de urgencia adentro del gobierno y del poder del Estado respecto a la situación que estamos viviendo. Y se está desaprovechando una coyuntura quizás favorable. La inflación, el último dato de inflación ya apunta a que ya estamos nuevamente dentro del rango meta del Banco Central. Esto va a provocar que las tasas de interés eventualmente se reduzcan y va a abaratar el financiamiento. No vamos a tener ese temido niño global que todos anticipábamos, y eso puede efectivamente ser darle un espacio, un respiro. Pero vemos que con la falta de decisión y todos estos anuncios a medias o estas inconsistencias, pues no se logra recuperar la confianza. Y la confianza, la audiencia dirá, ¿para qué sirve? La confianza es absolutamente necesaria para dar una certidumbre respecto al futuro y que se apueste capital en nuestro país, desde el pequeñito al grande. Fíjate, y en este contexto están pretendiendo debatir el incremento del sueldo mínimo, que no sé si sea lo correcto, ¿no? Ahora, tiene que haber, digo, en función a las perspectivas de inflación que se puedan dar más adelante, digo, o sea,
se sigue encareciendo la vida, se incrementan los precios, el ciudadano lo sigue sufriendo. Eventualmente tú tienes que aumentar el sueldo mínimo. Yo no sé si ese sea el peor de las discusiones de cara a la confianza empresarial. Creo que hay otras cosas que minan mucho más la confianza empresarial. Ahora, una de ellas es tener un ministro de Economía que no supo ver la recesión cuando ya estábamos inmersos en ella. Una es tener un ministro de Economía que filtra su renuncia a un periodista para presionar porque la presidenta se está reuniendo con su posible reemplazo. Ese ministro de Economía no le genera confianza a nadie. Bueno, pero en todo caso, yo no sé a qué apuesten más adelante, ¿no? O sea, Alex Contreras se está manteniendo hasta este momento, pero ¿quién más podría ser quien asuma la cartera? Y luego lo digo de manera general porque, claro, o sea, se reunió con algunas personas antes de que se conociera la renuncia del señor Contreras, pero nadie quiso hacerse cargo, ni el mismo Carranza, que ciertamente se pone siempre a mira, ¿no? Sí, lo que yo sé por fuentes es que le dijeron a Luis Carranza que asume el ministerio, no lo quiso y sugirió a Arista, que también ha sido ministro de Economía en el breve gobierno de Merino, ¿no? Habría que ver a quiénes están sondeando, ¿no? Quizás Luis Miguel tiene más información sobre eso. No sé, Luis Miguel, si tengas algún tipo de información, o si ya te sondearon por ahí también para poder ejercer esa cartera nuevamente, ¿no? Mira, yo lo que creo es que al margen, si es que hay un relevo en el MEF, yo jamás voy a pedirlo, obviamente por un tema de saber lo que significa estar sentado en esa silla, pero lo cierto es que no solamente se requiere un relevo MEF de ser el caso, sino en varios ministerios y en la conducción política del gobierno, porque si finalmente el único móvil, es decir, vamos a sobrevivir hasta el 26, y eso significa no generar ningún tipo de ola de protesta, no tomar decisiones que pueden ser impopulares. Entonces, por más que pongan al megaeconomista hábil políticamente, eso siempre va a estar supeditado por el margen de acción que la presidenta o el premier de turno le den al MEF. Entonces, creo que mi temor es que vayan a cambiar a una persona por otra persona de un perfil similar y estemos en la misma situación. Y eso creo que puede incluso perjudicar aún más porque serían expectativas insatisfechas, apostar por un cambio y que ese cambio pues no dé resultados. Eso es verdad. Si tú subes al viceministro de ministro, que es un burócrata de carrera, en realidad no cambias mucho. No tienes que tener una figura distinta. Bien. Bueno, muchas gracias a ambos. Luis Miguel, un fuerte abrazo. Muy amable por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros y hablar sobre estos dos temas que manejas en realidad, ¿no? Y no desmayes en este tema de los controladores aéreos porque creo que nadie los está tocando a profundidad, como deberían haber sido tocados desde hace mucho tiempo. El propio Luis Miguel Carranza ha hablado justamente de su experiencia con el tema de los sindicatos. O sea, sí, y en cortito, Jesús. Oye, tú sabes que además el sindicato también nos toca a nosotros en la profesión. El sindicato de Radio y Televisión Nacional del Perú, ahí no salen... Hay gente que ya no debería estar. ¿Ah, sí? Sí. No tenía ni idea. Ah, y ese es otro tema también, ¿ah? En cortito te quería decir, está bajando la inflación, está a un punto del rango meta, las expectativas ya están en el rango meta. La tasa de interés del BCR va a bajar, eso significa que va a haber más plata disponible, las empresas van a poder prestarse más barato. Bueno, ha venido desescalando, ¿no? Sí, ha estado bajando ya y las empresas van a poder disponer de dinero más barato y en general la gente también, tú vas a poder pedir tu hipotecario más barato, todo va a ser más barato. Bueno, por eso le decía a Luis Miguel Carranza, hay expectativas positivas. Exacto. El hecho de que no tengas un fenómeno el niño ya es positivo. El contexto es bueno. Y tú tendrías que tener una estrategia para responder y reactivar la economía, ¿no? Tú deberías en este contexto poder decir, yo voy a empujar el carro a la faja que ya está avanzando hacia adelante. Claro, pero no te inventas una subida con algo que no te va a generar una mayor recaudación con respecto a las pérdidas que has tenido antes. Yo creo que los bodegueros tendrían que ser indignados con la cifra que ha dado Luis. No, yo sé que están indignados. Porque les ha dicho, por 200 millones de soles me están arruinando el negocio del verano. Yo que ya sufro de extorsión, o sea, el bodeguero tiene el tren de Aragua encima, tiene a la municipalidad que le quiere cerrar la bodega por una coima de 20 soles, tiene el impuesto en la SUNAT, que si es que no presentas un papel, te pone una multa de 1.000 soles. Y ahora tiene el impuesto de servicio de consumo. Me río porque la verdad, no porque me esté burlando, sino me río porque de verdad que esto no es indiferencia, es estupidez. Sí. Realmente lo que se genera a veces. Y es inentendible. En todo caso, siempre estamos con los amigos bodegueros. Si quieren reclamar, ya saben, ustedes están aquí en Exitosa, que es su voz, para que puedan manifestar su problemática. Gracias, Pablo. Gracias. Espero tenerte en algún momento para tratar este y otros temas.